Bueno, básicamente tenemos dos versiones de dos historias, de dos eventos sumamente importantes para, para la religión judía cristiana o musulmana, que también viene, recordemos que el Antiguo Testamento es la base de tres religiones: la musulmana, la cristiana y la judía. Bueno, la judía, la cristiana y la musulmana en ese orden. Y eh, analizarlo de manera crítica, ¿no? De realmente no leer por leer y entender todo como hay, como está escrito aquí y ya es la verdad. No hay necesidad de caer en eso. Nosotros tenemos mente y nosotros podemos pensar. En el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, ay, es que ahorita no tengo la Biblia, pero bueno, si no, ahí veo. Habla como Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. El versículo dice: Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra, al mismo tiempo. Esto fue en el quinto día de la creación, porque luego dice, luego se hizo el sexto día. El ser humano, el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no el hombre solamente, como se cree. Como muchas personas piensan, que Dios tiene forma de hombre porque nos hizo a los hombres a su imagen y semejanza, pero hizo al hombre y a la mujer en igualdad. En principio nos hizo así. Pero ¿por qué hay esta confusión? Hay una confusión porque en el capítulo 2 de la Biblia, ay, no me acuerdo el versículo, versículo 18 me parece, Dios habla como creó a Adán, que hace un dibujo en la tierra, en la arena, y le sopla la nariz. Y de la nariz, pues, le da la vida, ¿no? Y luego le dice a Adán: ¿sabes qué? Nombra todos los animales, clasifica todos los animales que hay. Y después Dios se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo, así que lo durmió. Lo durmió. Y en la Biblia dice, en el Génesis, es muy específico. Esta parte es muy específica, es como muy terrenal, muy humana. Ajá, muy humana es la palabra. Dice que Dios le hace un corte, le saca una costilla a Adán estando dormido, ¿verdad? Y le cose la herida. O sea, le tapa la herida, le cura la herida, una cosa así. Y de esa costilla saca a la mujer, y es por eso que la mujer viene del hombre, dice la Biblia. Pero si hace un capítulo atrás estaba diciendo que Dios nos hizo a su imagen y a semejanza, hombres y mujeres por igual. ¿Qué pasaron con los otros dos humanos que creó al principio? Entonces, tenemos esta visión de que al principio Dios creó al ser humano, hombre y mujer por igual, pero después creó un ser humano y luego de ese ser humano sacó una mujer. Entonces ahí dice que la mujer viene del hombre. Absurdo, porque obviamente pues ningún hombre pare, ningún hombre da vida de la manera en como la da una mujer. O sea, no hay que tener 3 dedos en la frente para saber de eso. Yo tengo como 5 dedos, como 5 dedos de frente. Entonces aquí tenemos un problema de percepción. Yo había leído de que esta era una traducción mal hecha, que no era costilla, sino era costado. Pero es muy específico la parte de que lo duerme, le hace una incisión, le saca la costilla, vuelve a tapar la herida. Es demasiado específico para que sea un error de traducción, o tal vez sí, pero aquí estamos analizando la Biblia como está ahora, ¿verdad? Después vemos interpretaciones y traducciones y todas esas cosas, pero ahora estamos viendo la Biblia como está ahora. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Es muy interesante como esta contradicción. El libro está empezando y hay contradicciones. Yo estuve conversando con un chico cristiano, muy cristiano, casi que va a ser pastor, una cosa así me dijo, que él me decía: no, lo que pasa es que lo que Dios dice de que hizo al hombre y a la mujer a su semejanza, luego en el capítulo 2, en el versículo 18, cuando hace Adán, sí, en el versículo 18, dice, explica cómo pasó.
no tiene nada que ver. Es que no es consistente. No es consistente. Y bueno, ya pasamos el tema de esta contradicción. Volvamos al texto bíblico. Y es que en el jardín del Edén, en este paraíso, hay dos árboles que son fundamentales, que son críticos, o sea, que son importantes, que se puede decir que a Jehová Dios le preocupa mucho estos árboles, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna. Obviamente sabemos que Dios le dijo a Adán, no a Eva, le dijo a Adán, no comas de este fruto y del fruto de estos árboles, porque no, y ya. Y entonces ahí viene la mítica serpiente, que todo el mundo le tiene miedo a la serpiente, ¿no? Que la serpiente es un animal muy curioso porque supuestamente es una forma de ser, una forma de Satanás, una forma del diablo, pero bien que es importante la serpiente, que hasta Moisés tenía en su báculo, en su bastón, Moisés tenía una serpiente. Y es el símbolo de la salud. Entonces, bueno, entonces la serpiente le dice a Eva, y así que Dios no quiere que comas del fruto, pero si comes de este fruto vas a ser como Él. Esa tentación, ¿no? De ser como el ser que nos creó. Es muy humana ese deseo de superación. Es humano. Es una, ¿cómo se puede decir? Una virtud humana, el querer superarnos. Y entonces pasa algo muy importante aquí, porque recordemos que están comiendo del fruto, que Eva agarra el fruto de la verdad, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Ellos antes no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y por eso supuestamente estaban desnudos, ¿no? Porque pues no era para ellos mal visto estar desnudo, ¿no? Entonces Eva come y le da a Adán. Y ellos ahí se dan cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia, y se crean como un delantal, como no una ropa, se ponen como un delantal, ¿sí? Como una cosita así rapidito para taparse. Y escuchan la voz de Dios. Y Adán escucha la voz de Dios. Y Adán tiene miedo. Y se esconde. ¿Por qué Adán va a tener miedo? ¿Por qué causaría miedo la voz de Dios? La voz de Jehová. ¿Por qué? Este era el fruto del bien y del mal. ¿O es que están queriendo decir que Dios era malo? No sé, pero Adán tuvo miedo y se escondió. Y se escondieron los dos. Y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, porque tengo miedo, porque pues me dio miedo. Y entonces Dios le dice, habéis comido del fruto que te dije que no comieras. Comiste del fruto del bien y del mal. Sí, porque la mujer que me diste me lo dio. Y no, pues ahí empieza. Dios molestísimo le dice, a Eva, tú. Antes de llegar a este punto, se me estaba pasando por alto un detalle importante. Dios le había dicho a Adán que no comiera el fruto del árbol del centro del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comían se morían, porque si comían del fruto se iban a morir. Eso dice en la Biblia. Y claro, luego la serpiente le dice a Eva que no, que eso no iba a pasar, que al contrario, que iba a tener el conocimiento que iban a ser como Dios, ¿no? Y efectivamente cuando la mujer come no se muere. Entonces quería puntualizar ahí porque es como una mentirita, como una mentirita que pone Dios. Yo cuando leí esto por primera vez y yo estaba muy chiquito, pues a mí se me hizo muy increíble que Dios dijera mentira. Pero Dios está mintiendo. Y después dije lo que yo creo que muchas personas piensan cuando tienen estos cuestionamientos, ¿no? Dicen,
No, es que yo no puedo cuestionar a Dios. No puedo cuestionar lo que está diciendo, pero sí puedo cuestionar, como ser humano puedo cuestionar lo que está escrito. ¿Por qué no? Soy un ser humano, yo tengo pensamiento y tengo criterio. Pero bueno. Luego cuando Adán y Eva bueno, Adán y Eva se esconden, ¿no? Ante pues haber escuchado a Dios, porque sienten miedo, puntualizo, o sea, fue el árbol, ellos comieron del fruto de la verdad, del bien y del mal, y cuando escucharon a Dios sintieron miedo. Eso es curioso. Y ya, bueno, ahí ya sabemos lo que pasó. Primero Dios maldice a la serpiente, porque, a ver, Adán dice, sí, yo comí el fruto porque la mujer que me diste me dijo que comiera. Y la mujer dice, no, bueno, yo comí porque la serpiente me dijo que comiera. Que la serpiente no le echó la culpa a nadie, ¿no? Dice que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado. Y bueno, entonces de ahí Dios empieza a repartir maldiciones. Primero maldice a la serpiente. Aquí en la parte de la maldición de la serpiente a mí me quedó fue muy raro, ¿no? Porque le dice a la serpiente, tú te arrastrarás sobre la tierra y morderás el polvo y serás enemigo de la mujer y una cosa así. Bueno, pero la serpiente ya se arrastraba o no. O la serpiente tenía brazos o piernas. No, eso no lo dice en la Biblia. Pero bueno, cosas que uno va analizando después, ¿no? Cuando uno lee. A la mujer le dice que va a multiplicar su dolor en los partos y que va a estar sujeta a su esposo, al hombre. Y a Adán le dice que, pues que por su culpa será maldita la tierra y que tendrá que trabajar con el sudor de su frente para poder comer y como algo así como que te saldrán llagas en las manos por tanto trabajar, no sé, algo así. Ahorita no tengo muy fresco el texto, pero básicamente era que a Adán lo pone a trabajar, a Eva la pone a parir con dolor y a sufrir, y a la serpiente pues la pone a arrastrarse, lo que ella hacía. Y lo que ya hacía también Adán, porque en el capítulo 2 del Génesis, literalmente Adán era el que trabajaba la tierra, era el que trabajaba los animales, el que el que los calificaba. Era como el labrador de la tierra, prácticamente, es lo que quiere decir en el capítulo 2 de la Biblia. Y no veo que Adán le haya puesto que fuera diferente. Ahora, entonces Dios dice, yo los expulso del paraíso, ¿no? Porque no vayan a hacer que ahora que saben del bien y del mal, extiendan su mano y agarren del fruto de la vida eterna. Dios tiene algo mucho con los árboles y con los frutos, ¿no? Es como que el fruto de la vida eterna el fruto del bien y del mal. Dos cualidades que yo considero que son las cualidades que crean a los seres superiores, ¿no? Conocer el bien y el mal y tener vida eterna. Ya, para qué más? Y entonces también aquí es la primera vez en donde se habla de querubines. Dios los expulsa y pone en la entrada del huerto, del jardín, perdón, del jardín del Edén, pone a dos querubines con una espada llameante. Y eso se puede interpretar de muchas formas. De muchas formas se puede interpretar. Pero vamos a dejarlo con que puso a guardianes ahí, que eran grandes y que tenían espadas llameantes. Pues, impresionante, ¿no? Muy impresionante. Una visión muy impresionante. Luego viene algo muy particular. Porque Adán y Eva tienen dos hijos, Abel y Caín. Y Abel y Caín se casan. Abel y Caín se casan con dos mujeres. O sea, cada uno con una mujer. ¿Y de dónde salieron? No salieron de Eva. No salieron de Eva. Jamás y jamás. No fueron hijas de Eva, como algunos dicen. Ya eran seres humanos que habían. Ya habían seres humanos. Ya el mundo tenía gente. Solamente que Adán y Eva eran la creación de el Dios Jehová. Entonces, ellos tienen hijos.
Abel y Caín se casan. Bueno, la historia ya la conocemos, de que un hermano mata al otro. Esa historia a mí me parecía muy fuerte porque yo lo veía de esta forma. Uno le lleva a Abel, ay, pero no tengo fresco muy bien, me parece que Abel es el que mata a Caín, ¿verdad? Si estoy equivocado, lo siento, pero pues, se me hace un poquito irrelevante. Entonces, Abel le lleva a Dios fruta, y Caín le lleva dos de sus mejores animales, ¿no? Dos de sus mejores animales. Y Dios mira con gracia pues a los animales, al que le lleva los animales, y no con tanta gracia al que le llevó la fruta a la ensalada. Interesante, ¿no? Dios no es vegano. Dios no es vegano. Y lo mata. Y Abel mata a Caín. Caín mata a Abel. No recuerdo cuál de los dos mata a cuál, pero lo mata. Ay, me parece que Abel es el que mata a Caín. Sí, bueno. Yo de hecho conocí a dos personas, a dos gemelos de padres cristianos que se llamaban Abel y Caín. Abel y Caín. Abel y Caín. Y es muy raro que le haya puesto ese nombre. Bueno. Y eran hermanos gemelos. Y bueno, de ahí se viene pues todo Ay, es muy interesante también esta parte de la Biblia. No quería profundizar, pero realmente Dios le pregunta a uno de los hermanos, ¿dónde está tu hermano? Y le responde, no, pero es que yo no soy el guardia de mi hermano, yo no sé. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Lo mataste? Y bueno, la historia de Abel y Caín es muy interesante y será para otra ocasión, pero aquí estamos hablando del Génesis, de la creación. Bueno, volviendo al tema, en la Biblia, en el Génesis, especifica muchísimo sobre el linaje de los seres humanos. Le buscan la manera. Bueno, en el anterior video había dicho de que Abel mataba a Caín, lo cual es al revés. Caín es el que mata a Abel. Discúlpenme, no lo tenía fresco, ya lo tengo fresco. Bueno, volvamos al tema, ¿no? En el Génesis hay una parte muy específica en la cual habla del linaje de Adán. Ya hemos dicho de que los hijos de Adán tuvieron esposas que no eran hijas de Eva ni de Adán. Eran mujeres que ya existían porque ya existían seres humanos, aparte de ellos dos. Es obvio. Sin embargo, los que escribieron o la persona que escribió el Génesis o los que compilaron el Génesis se dieron cuenta que tenían que explicar cómo era que existían tantos humanos si todos venimos de Adán y Eva. ¿Cómo? La explicación que ellos pudieron darnos es que los hombres vivían mucho. La descendencia de Adán vivía muchos años. Muchos años. Matusalén, 900 años. El otro, 500 años. El otro, 700 años. Y así. Porque de esta manera nos aseguramos que estos hombres se reproducían mucho. Tenían muchos hijos. Y así se llenó la tierra. Lo cual es un error. Y esto que voy a decir un momento. Si la humanidad llegara a pasar por una catástrofe en la cual estaríamos al punto de la extinción y fuéramos 300 seres humanos nada más, ¿cómo creen que pudiéramos repoblar la Tierra de manera saludable? O sea, de manera de que las personas que nazcan tengan buenos genes, ¿verdad? Y que nos permita reproducirnos de una manera orgánica y de una manera saludable. Pues que los hombres embaracen a todas las mujeres no es la forma. No es la forma. ¿Cómo sería entonces? Las mujeres tendrían que tener por lo menos 5 hijos de 5 hombres diferentes. Las mujeres tendrían que tener 5 esposos. Así. Esto garantizaría que hubiera suficiente variedad genética entre los humanos que quedaron en catástrofe imaginaria que estoy suponiendo, ¿no? Esa sería la única forma.
sería a través de las mujeres que tuvieran muchos hijos de diferentes hombres, que que sería plausible, que sería viable un tipo de repoblación mundial, ¿no? Eso me lo pueden decir los genetistas y los doctores. Sí, si estoy en lo correcto o no. Pero no con que los hombres tengan 15 hijos y luego los hijos de estos hijos tengan hijos con hijos que son del papá de sus papás. Sí me entiendo, sí me logro dar a entender. Pero bueno, estas personas que escribieron el Génesis, pues obviamente no tienen el conocimiento que tenemos ahora. Y la única forma fue darle muchísimos años a estos personajes. Para finalizar este video, vamos a hablar de otro evento del Génesis que es importante, que es bellísimo, que es atrapante, que es la historia del arca de Noé. El arca de Noé es tan hermosa la historia y tan preocupante también. Un detalle que quiero dejar es que en la Biblia menciona también que habían gigantes y que estos gigantes tuvieron hijos con humanos, parece ser, y que estos hijos eran los héroes, fueron héroes o grandes figuras de su época. Eso lo dice en la Biblia. Nada más un detalle que quería decir, que a mí cuando lo leí me pareció muy, muy chévere. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Luego tenemos que Dios vio que en el mundo había mucha maldad y decide simplemente eliminarnos a todos. Se arrepintió de haber creado al hombre, pero yo diría que se arrepintió más fue de haberlo expulsado, ¿no? Porque ya habían otros hombres y otras mujeres, pero bueno, no importa. Dios se arrepiente de haber creado al hombre y planea un reinicio, prácticamente. Pero ven Noé, que no es descendiente de Adán, obviamente. Ven Noé, que él es bueno, o sea, como que le cae bien Noé. Algo así dice la historia, ¿no? Para resumirlo, le cae bien Noé. Noé es un buen hombre y le dice, ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir el mundo, construye un arca. Construye un arca que tenga 3 pisos, que tenga una ventana, que tenga tantos codos de alto, tantos codos de largo, que tenga barniz por dentro y por fuera, pero no dice barniz, dice otro material, pero ahorita no lo recuerdo. Y así lo hace Noé, Noé sigue las instrucciones. Dice, hay una creencia también de que Dios en el arca nada más hay una pareja de cada animal. Claro que no. En la Biblia dice de que de los animales limpios metiera 7 parejas y de los animales sucios o de los otros animales 2 parejas nada más. O sea que eso era una cosa muchos animales en un sitio muy pequeño. El arca es un lugar muy pequeño, el arca. Pero bueno. Y así pues empieza el diluvio. Claro, en el arca se guardaron los animales y también se guardó Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Son los humanos primarios, o sea, son los humanos que quedaron después del diluvio. El diluvio dura 40 días y 40 noches. Y el agua dejó más o menos como 10 meses me parece que estuvieron Noé y su familia en el arca con todos los animales. Todo el mundo, las cumbres se llenaron de agua, o sea, el nivel del mar subió de una manera impresionante, que se juntaron los ríos con los mares, con los océanos. Los peces se extinguieron. Los peces se extinguieron y muchas otras especies y árboles también se extinguieron. Y bueno, no importa. Eso ya cada quien lo puede analizar como quiera. Y entonces viene el pacto. Cuando vas al mar y ya pues la paloma no regresa más, si saben esta historia de que por la ventana que Dios le dijo que construyera, por ahí 3 veces una paloma, primero botó un cuervo, el cuervo como que no regresó nada más, no regresó. La paloma regresó, luego la vuelve 7 días después la vuelve a tirar, a liberar, a tirar no, y la paloma regresa con una rama de olivo, 7 días después la vuelve a tirar,
y ya la paloma no regresa, porque entonces ya hay tierra. Interesante, es muy chévere la historia. Pero más interesante es lo que pasa después, porque Dios se arrepiente de haber eliminado a la humanidad. Dios dice, ¿sabes qué? Hagamos un pacto. Yo no vuelvo, aunque en los seres humanos desde la juventud hay maldad, lo dice en la Biblia, no los volveré a eliminar. No volveré a arrasar con los animales de la tierra, ni volverá a ver un diluvio. Y el pacto lo hace con Noé. Y él habla sobre el arco que se forma en las nubes, que es un arco iris, ¿no? Que este es el símbolo del pacto, pero bueno, cada quien. Y es por eso que el arco iris, que muchos cristianos se molestan mucho con el tema de que el arco iris ya se apropió y ya se ve de otra forma, ¿no? Ya no es como el símbolo del pacto que Dios hizo para nunca eliminar a la humanidad. Y no la vuelve a eliminar. Bueno, pues eso es algo que se tiene que analizar. Porque en el Apocalipsis y en el Nuevo Testamento vienen cosas muy fuertes que chocan con el pacto que Dios hizo con Noé. Pero ya ahora sí, para finalizar, esto básicamente fue un resumen de los primeros capítulos del Génesis hasta el arca de Noé. Y se vienen más videos con temática bíblica. Así que si les interesa, síganme. Y voy a estar subiendo 2 videos a la semana sobre los temas bíblicos que más me parecen oportunos. Nada, buenas noches, buenos días, buenas tardes y que tengan una buena semana.